yo me preguntaba, ¿dónde vivía, por ejemplo, dónde vivía Borges? ¿En La Paz? En La Paz. ¿Pero en la casa de quién vivía? ¿Dónde vivía? ¿En un rancho? ¿Dónde vivía? Bueno, vivía en la casa del tesorero de La Paz. Es decir, que es un hombre que sabe trazar buenas relaciones y estratégicas con algunos miembros de la élite, siempre que no sean de Santiago del Estero, ¿no? Porque en Santiago... no. Él es la élite, básicamente. Bueno, él es la élite, pero no reconocida. Claro. El élite no reconocida en Santiago del Estero. Allí tiene un inconveniente muy grande, porque lo ponen preso, después lo liberan. Cuando lo liberan, va el comandante de armas de La Paz y lo trompea mal, porque lo azota a trompadas, con lo cual vuelve a caer preso. Y es muy brutal cómo el comandante de La Paz se apresura después de esta paliza a escribirle al virrey y decir, mire, yo hice las cosas lo más suave que pude, pero resulta, y ahí aparece por primera vez lo que luego va a ser en el imaginario colectivo, la imagen de un Borges descontrolado, ¿no? Dice, es un hombre que no hay forma de controlarlo, aparte no tiene empleo, no tiene crédito, no es miembro de ninguna corporación ni de ningún regimiento. Es decir, era una apátrida, era un tipo que estaba fuera de todo lo que podía hacer. A ver, ¿de dónde salió este tipo que viene a trompearme a mí? Bueno, luego Borges finalmente saldrá también después de un largo litigio, uno de los tantos litigios, saldrá de la cárcel, pero va a salir encarcelado rumbo a Buenos Aires. Engrillado. Engrillado. O sea, acá y acá. ¿Y eso que Al engrillado. lo han puesto como... Claro. Imagínense, son 5.300 kilómetros, La Paz, Buenos Aires, engrillado, pasa por Santiago, deterioradísimo, barba, andrajos. Bueno, sale en enero y llega a fin de febrero a Buenos Aires. En febrero llega a principios de abril. Al principio de abril, perdón. O sea, al tipo le toma 50 días cruzar todo este camino en una situación penosísima. Viene con cuatro soldados y un cabo y pasa por Santiago. Gargaro dice algo que a mí me llamó la atención. Claro, yo siempre haciéndole preguntas a todo el mundo, incluso a los autores, ¿no?, que han manejado estos documentos que hoy no tenemos, ¿no? Dice Gargaro que se escuchaban los lamentos. ¿A dónde fue? Si paró en Santiago, tiene que haber parado en la cárcel. Lo tienen que haber metido en la cárcel. La cárcel estaba frente a la plaza. Y Gargaro dice que se escuchaban las lamentaciones, ¿no? Decía, pues bien, ¿quién se estaba lamentando por Borges? Tenía que ser su familia, o Gargaro lo habrá imaginado, esto de se habrían escuchado lamentaciones. No, bueno, no sabemos. La cuestión es que sí, pensando un poco en clave de Foucault, este castigo es altamente ejemplificador hacia afuera, para que, digamos, el régimen muestre en este castigo qué le va a pasar al tipo que salga de la norma, que no cumpla con la ley o que se atreva a golpear a la ley, ¿no es cierto? Y por otro lado, también tiene un efecto altamente sobre el cuerpo de la víctima, tiene un efecto altamente modelador, lo sosiega, lo quiebra, porque esta es la idea, ¿no?, de quebrarlo. En ese estado quebrado es cuando llega a Santiago del Estero y queda un tiempo acá y lo ve su madre. Ahora, analizado desde esta perspectiva, pensar que... Bueno, yo pienso en Vigilar y Castigar, ¿no? Vuelve un revolucionario, o sea, este Convierte castigo en un revolucionario. no lo convierte. Nunca, yo pienso que siempre estuvo. Latente. Y ese castigo, a pesar de la normalización que tratan de aplicarle, del disciplinamiento, de todo esto que... No lo pueden quebrar. Vuelve un revolucionario, a pesar de eso, en coincidencia con las denuncias que le había hecho su ex socio y demás, ¿no? Claro, Muy claro. interesante. Es bien interesante cómo él se va construyendo. Claro.
cómo él se va construyendo en revolucionario. Pero que él se construye o en realidad son una serie de arbitrariedades a las que él va siendo sometido, que en realidad le generan, que son la serie de injusticias que él vive, la que lo van poniendo en... Lo van construyendo, lo van convirtiendo en un revolucionario, porque en definitiva es el régimen, la corona española, a la cual él había dado la vida hasta de su familia, la que lo está castigando, porque no es lo que la corona espera que sea, un soldado absolutamente disciplinado, y lo consideran una apátrida, un tipo que no tiene territorio, que no forma parte de nada, digamos, es un tipo suelto que anda dando vueltas finalmente y que no merece la menor consideración de las autoridades de la paz, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es toda una serie de cuestiones por las que él pasa, que pasa su vida, pasa su historia, pasa su cuerpo, las marcas que van quedando en su cuerpo, ¿no? Estas marcas que corren por debajo de la piel, que a él lo van modelando y lo van haciendo cada vez más intransigente. Él está enojado con el sistema. Y estamos hablando de 1790, 1796. Él tiene 30 años. 30 años. Claro, había nacido en el 66. Y va a pasar sus próximos 4 años preso. A la cárcel, a las mazmorras de... Al fuerte de Buenos Aires. Sí, del Retiro, digamos. Claro. El Retiro. ¿Qué hace esos 4 años que está preso? Claro. No sabemos. ¿Qué hace esos 4 años preso? ¿Cuál es tu teoría? Está preso. Bueno, a ver, pero... sabemos cómo era, más o menos sabemos cómo eran las cárceles de esa época, digamos, que eran como unos espacios en donde convivía de todo un poco, el preso político, como es hasta un asesino, un negro, un indio que había robado, digamos, había ahí como una convivencia con los sectores bajos, que es un poco lo que planteabas hoy, ¿no es cierto? Digamos, que a él le da como un entrenamiento para que le sirva en materia comunicacional, ¿sería la idea? Sí, sí. ¿Le sirve? Él es un gran comunicador, eso es clarísimo, es un gran comunicador de ideas y esto yo creo que él hace un curso ahí muy interesante. En la cárcel, ¿no? Estamos en la cárcel haciendo un curso de aprendiendo a comunicar. Bueno. De comunicarse porque en esta hay que saber cuál es la población carcelaria. Claro. La población carcelaria se define en el siglo XVIII, ¿sí? 18. Tenemos a los negros libres, en general los negros libres eran una alta población de las Carcelaria. Carcelaria, porque al quedar libre en general no tenías empleo, nadie te empleaba, entonces terminabas en la delincuencia, entonces era fácilmente... Bueno, a ver, alto. En la delincuencia entendida como te prenden, te preguntan a dónde trabajas, no tenés dónde trabajar y entonces pasas a la categoría de delincuente, claro, ¿no es cierto? lo que se llamaba el vagabundeo, Claro. El merodeo. ¿Existía La figura del merodeo. la figura del preso por deuda? También, claro. Sí, pero no es en este caso, ¿no? No es el caso que tenemos nosotros. Después los delitos comunes, lo que hoy se llamarían delitos comunes, es decir, desde los delitos contra la propiedad hasta los delitos contra las personas, el delito político, que era una categoría muy empleada sobre todo en ese momento, porque había que regular. Finalmente, en ese momento, a fines del siglo XVIII, hay una inmensa inmigración portuguesa golpeando contra Buenos Aires y tienen que meterlos adentro de la cárcel. Y esto es muy interesante porque Borges vuelve a recuperar aquí, esto era lo que su perfil portugués. Iba a conversar con vos 2 segunditos. Claro, su ascendencia portuguesa. Bueno, hay una tesis una tesis doctoral que yo les recomiendo leer del doctor Emir Reitano de La Plata, en donde plantea la inmigración portuguesa en el Río de la Plata y toca, bueno, por supuesto de costado, ¿no? El camino hacia el Alto Perú, Santiago del Estero y demás, pero los números que el doctor Reitano está aportando sobre la cantidad de portugueses que vienen en el último cuarto del siglo XVIII al espacio del Río de la Plata, estamos entre un 60, un 70% de la población es portuguesa. Claro. O sea, son números que yo tuve que leerlos varias veces porque dije, bueno, este dato para mí es muy novedoso
Y a mí me parece que es ahí donde él recupera más que los Urréjolas a los Borges, ¿no? Claro. A su ascendencia portuguesa de los Borges. Y esos portugueses que se van a distribuir en todo lo que se llamaba el Río de la Plata, porque van a llegar a Santiago del Estero. Nosotros tenemos algunos datos, pero que quedan para estudiar, ¿no es cierto?, de la cantidad de portugueses que había aquí casados con hijas de familias nobles, pero queda como un punto ahí al margen para estudiar un poco más. Yo recomiendo ampliamente, está en internet, lo pueden buscar en las memorias académicas de la Facultad de Humanidades de La Plata, porque es súper interesante, nos abre un panorama completamente distinto, porque bueno, veníamos con Grosso estudiando a los negros, a los indios, y de pronto están apareciendo los portugueses, ¿no es cierto? Con lo cual hay ahí como un factor bien fuerte que no ha sido todavía merituado en Santiago del Estero. Tenemos algunos datos nomás, pero claro, están como sueltos todavía. Esto a propósito de que cuando se produce la expulsión de los jesuitas, para unir con lo que ya habíamos hablado, la expulsión de los jesuitas produce un movimiento político muy importante dentro de los portugueses, más que dentro de los españoles. Los portugueses son vistos como enemigos por las misiones. Los guaraníes, que se comunicaban, tenían una maravillosa forma de comunicación de guerra y de interceptación de las comunicaciones portuguesas, se convierten en los grandes enemigos. Entonces los que tienen que hacer es correrse hacia el sur, o sea, hacia Buenos Aires, desde la colonia de Sacramento o desde Porto Alegre, ¿no? Porque los guaraníes, para entrar a pelear directamente, y en esto van a perder mucho la vida, claro, van en desventaja, pero los guaraníes son mucho más sabios porque conocen toda la región, conocen todas las artimañas que se pueden utilizar sobre el territorio. Y el hecho de que en esta cárcel de fines del siglo XVIII, donde está Borges 4 años, nada más y nada menos 4 años, imagínense, día por día 4 años, es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. En la cabeza sobre todo de Borges, un tipo que básicamente impulsivo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Impulsivo y nada hipócrita, no un tipo directo. Debe haber sido muy brutal para él. Muy brutal. Muy brutal. Esta cuestión de convivir así. Y de soportar todo ese tiempo encarcelado a la espera del juicio. Claro. ¿No es cierto? Un juicio del que finalmente es sobreseído. Claro. Es sobreseído, ¿verdad? Es muy interesante quién es el sobreseído. ¿Quién? Sí, léelo, por favor. Lee el documento porque es espectacular, ¿no? Léelo. La causa sigue su curso y después te dice esto. Esto dice Gargaro, el 23 de noviembre de 1798, pasando el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra, la fórmula, es la verdad todo el poder que va a venir después. El que se reunió en la casa del Marqués de Sobremonte, bajo su presidencia, integrando los señores Martínez de Cáceres, que va a ser después comandante de armas, el ingeniero director comandante del Real Cuerpo de Ingenieros, Félix de Azara. Félix de Azara, el que escribe la primera historia de la provincia de Buenos Aires y los territorios, ¿no? El naturalista que hace la descripción maravillosa del Paraguay y que le da a Europa un instrumento fundamental para saber cómo eran, por primera vez, cómo eran las Indias. En el sentido de que él va describiendo especie por especie de insecto, árbol, etc. Pero además tiene un trabajo muy bueno sobre lo que va a ser después el territorio de la provincia de Buenos Aires, claro, o la Pampa húmeda, claro, claro, con el objeto de que tiene por objeto facilitar la inmigración, ¿no? Hacer comprender que aquí había un territorio en donde con el trabajo la inmigración iba a progresar. Lo que es muy interesante es que los cuerpos de la Ilustración... Y es también una primera historia, ¿no es cierto? Exacto. Porque él va historiando. Es muy interesante Félix de Azara para leerlo. Hay que recuperar clásicos. Porque Félix de Azara no solamente va diciendo lo que él describe, sino cómo llega a donde está lo que describe, ¿no? Entonces va descubriendo caminos y el europeo que va leyendo, y esto lo digo a partir de los consejos que la Ilustración misma de Carlos III va creando, consejos científicos. Consejos científicos. Félix de Azara, que van a estudiar América como si fuera un espécimen, como si fuera un lugar donde, a propósito de esto de la quina y la quinina, bueno, ellos van a descubrir que aquí en América hay situaciones y soluciones para sus males, digo, café, azúcar, etcétera, etcétera, van a ser empleadas como, por ejemplo, el café para la depresión o la tristeza. Bueno, un acto de similares connotaciones lo vamos a tener a mediados del siglo XIX con la presencia de Page, claro, de Amadeo Yaques,
Page tiene que ver con la exploración del río Salado. Amadeo Yáquez, digamos, un hombre de la Ilustración del siglo XIX, que llega a Santiago del Estero, se casa, de hecho, la maestra tan famosa Francisca Yáquez es su hija, y él va a la exploración del río Salado casi como naturalista. Él va contando cómo son estas tierras de fértiles en momentos en que en Estados Unidos estaban en plena guerra, en 1860, el siglo XIX, estaba en la guerra de secesión. Entonces por detrás andaba el cónsul inglés en Rosario también tratando de ver si aquí se podía producir algodón, ¿no es cierto? Entonces los relatos de Amadeo Yáquez son impresionantes porque él va contando cómo es la tierra, cómo clava una vara y dice, bueno, aquí hay entre 20 y 30 centímetros de tierra fértil, cosa que no hay en la Pampa, dice. Esto es mucho más fértil que la Pampa. Va contando las especies, o sea, se hace el mismo trabajo. De la mano de Antonino, ¿no? De la mano de Antonino Dava. Pero te quiero decir que uno puede trazar ese paralelismo, ¿no es cierto? Así como Félix de Azara descubre lo que sería el Gran Río de la Plata, Amadeo Yáquez descubre Santiago y descubre la frontera del Salado, como una frontera con altísimo potencial para la producción. Hacen lo mismo, pero en otro momento, ¿no? Claro. Sigo. Sí, por favor, capitán perdón. de navío de la Real Armada Martín de Boneo, capitán coronel graduado de caballería, capitán coronel graduado de caballería Santiago Alejo de Allende. Santiago de Allende es uno de los fusilados con Liniers, Moreno, Rodríguez, en el levantamiento de Córdoba contra Revolucionaria, etcétera, etcétera. Santiago de Allende va a ser el comandante de armas de Córdoba y va a ser un aporte muy importante porque él es el que impulsa a Liniers a moverse. Le dicen, usted es el que tiene que estar a cargo de esto. Absolutamente. Liniers no quería saber más nada, se había internado en Altagracia, el último destino que él quería era España, ya quería tranquilidad. El tipo tenía 60 y algo. Era grande, era un hombre grande. Y Santiago de Allende complica a toda su familia, tanto así que te acordás que cuando Moldes le dice, mire, contáctese con Allende de Córdoba, Tomás de Allende. Moldes, el revolucionario, estamos mezclando todo. Nosotros, como ya lo sabemos, estamos haciendo una ensalada. Bueno. No, bueno, pero Tomás de Allende va a pedir perdón por su tío, por Santiago. Porque Santiago... Bueno, el Allende, Córdoba lo recuerda con una población. Claro. Allende. Villa Allende. Claro. Bueno, sigo. Bueno, pero contá cómo termina, porque es insólito, cómo terminan estos 4 años de Teniente cárcel. coronel del Regimiento de Dragones de la provincia, Juan de Salas, coronel graduado del tercer batallón, Juan de Almagro de la Torre, oidor honorario y auditor general de la guerra del Virreinato, Julián de Leiva. Julián de Leiva iba a ser un protagonista fundamental del Cabildo del 10, ¿no? El Cabildo del 10. El primero en dar su voto fue el Marqués de Sobremonte, que dijo, no hallando al capitán don Juan Francisco Borges suficientemente convencido del crimen por el cual se ha puesto en Consejo de Guerra, miren 3 años después, atendiendo también a todas las circunstancias de esta causa, a la dilatada prisión que ha sufrido y al modo de su conducción, es mi voto que se le dé por absuelto y ponga su libertad, arreglándome al artículo tanto de las ordenanzas. O sea, en Buenos Aires, sí, en Buenos Aires. No, era comandante, no había alcanzado. Perteneciendo a un consejo de guerra de oficiales generales. Él estaba como haciendo carrera en el Río de la Plata, ¿no? No mucho tiempo antes había llegado, pero fue antes de que fuera virrey. Bueno, la cuestión es que Borges queda libre, otra vez, vuelve a Santiago del Estero, y ahí tenemos un espacio de un tiempo en el que no sabemos qué pasa con él. Está en Santiago del Estero y el próximo paso que vamos a ver que va a dar va a ser embarcarse rumbo a España con todos los papeles de su padre, la actuación en el Alto Perú, su título de capitán graduado, todo ese papelerío. Él se va a España en busca directamente de una compensación, en busca de que el rey le repare de alguna manera esto que ha sido, que todavía él no encuentra solución.
Y él se va en 1802.